de la corrupción de algunas de esas asociaciones de vecinos que yo les adelantaba, que se sienten que están en Macondo. Es mi propiedad y yo hago exactamente lo que quiero. Por cierto, por una bombilla, por cambiar una bombilla, voy a cobrar $700. Por cierto, voy a decirle al señor que tiene que trabajar en mantenimiento que si quiere seguir trabajando su compañía de mantenimiento, por debajo de la mesa tiene que poner un sobrecito para apoyar a que yo siga llamándole. Y esto no es la primera vez que pasa, ni estamos lanzando piedras al cielo. Caen en la cabeza porque Hammocks ha sido uno de los mejores ejemplos, además de otros condominios muy sonados también aquí en el sur de la Florida, donde esto ha estado ocurriendo y donde la gente senadora dice sentirse totalmente desprotegida, porque supuestamente hay departamentos, pero una vez que llegan y elaboran la denuncia, los inspectores dicen que están con las manos atadas y no pueden hacer nada. Bueno, sí, es un problema, pero realmente, como hablamos hace unos minutos, esto era muy necesario, tener un proceso más enfocado y un proceso que realmente va a la raíz de los problemas que estaban sucediendo en las asociaciones. Y yo creo que otro de los problemas que estamos viendo es que los reportes de estos estructurales que están saliendo ahora después que hacen las inspecciones, están poniendo, o sea, aparte de las cosas estéticas que estábamos hablando, están poniendo quizás algunas otras cosas dentro de los reportes que no son esenciales. Y eso es una de las cosas que vamos a abordar en esta próxima sesión legislativa, es realmente ver qué es lo que es de verdad necesario cuando se hace el reporte estructural y no poner simplemente ponerlo todo, a veces lo hacen por cuestión legal, para protegerse legalmente, porque saben que si no lo ponen en ese reporte y después más adelante sale como un problema, eso los pone en peligro legal. Y eso nadie lo quiere. Entonces, en vez de ser conservadores en sus recomendaciones, están siendo muy... muy abiertos. Están muy abiertos y cuando vienes a ver, como dice, las personas que tienen que pagar esos arreglos y esas cosas, realmente se están ahogando con estos gastos. Vuelvo otra vez porque usted ha impulsado varias leyes allí en Tallahassee precisamente para que haya transparencia en esas asociaciones de vecinos y para evitar que esos amigos de lo ajeno, que muchos de ellos se han llegado acá y una posición que se supone que es altruista, por la que no se cobra nada, se acaba convirtiendo en algunos métodos de vida de algunos de estos individuos. ¿Cuáles son algunas de esas leyes para que la gente que nos está escuchando sepa? Bueno, uno de los proyectos de ley que yo propuse, pero que al final fue parte de un paquete más grande de leyes, fue para darle instrucción a las personas que son miembros del board. Esas personas necesitan coger una clase para saber exactamente cuáles son las responsabilidades de ser un miembro de una junta. Anteriormente eso no era requerido. Lo que tenían que hacer era firmar un affidavit diciendo que leyeron los condo docs y ya. Y eso era lo que la Florida requería. Ahora no, ahora tienen que coger clases y aprender cuáles son sus responsabilidades y la importancia y sus límites. Y también, como acabas de mencionar, con sobornación, o sea, no pueden recibir dinero debajo de la mesa para darle trabajo de pintura, trabajo de cortar la grama, de limpieza, todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa y no pueden recibir ningún tipo de compensación por darle ese contrato a una compañía en particular. La ley está hecha, pero ¿cómo se refuerza en el momento que una persona tiene los comprobantes de que realmente su condominio está estafando a la gente, ya de por sí con lo difícil que es poder seguir superándose? ¿Cuáles son específicamente los lugares donde se puede asistir para hacer esta denuncia? Bueno, en la oficina de la fiscal de aquí de Miami-Dade, que es Kathy Fernández Rondo, ella tiene un departamento dedicado a hacer investigaciones de fraude, pero no dan abasto. Claro. Ese es el problema, que esto está pasando muy frecuentemente y simplemente se demora mucho hacer una investigación. Pero hay compañías particulares que se dedican a hacer básicamente toda la investigación, todo el paquete y hacen así, se lo dan a la fiscal y la fiscal ya lo tiene todo preparado. Claro, pero eso es obviamente un gasto extra también. Un gasto extra, porque pero tienen que pagar por algo que supuestamente debería estar a disposición de todos. Yo quiero hablar un poquito de estas elecciones que han sido una auténtica sorpresa, algo que realmente este país esperaba. Y lo digo abiertamente, nosotros estábamos en un precipicio donde o venía ese cambio
o realmente no sabemos dónde íbamos a llegar a nivel educativo, a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel internacional. Quiero decir, era un auténtico caos. Se produjeron las elecciones, hubo los republicanos y los conservadores, porque esto no ha sido una victoria solo republicana, sino en general de los que tienen pensamientos conservadores, han ganado el voto popular, han ganado el voto electoral, han ganado el Congreso, han ganado la Cámara. ¿Cómo ve usted ahora, por ejemplo, el tema de Marco Rubio como secretario de Estado, que a mí me apasiona porque creo que va a haber grandes cambios y sobre todo siendo usted además hija de cubanos y habiendo vivido en carne propia lo que es el exilio? Bueno, yo, como acabas de mencionar, la victoria fue contundente, o sea, en todos los niveles de gobierno, empezando con el presidente, hasta aquí en la Junta Escolar de Miami-Dade, que hemos visto candidatos conservadores han salido reelectos y en la Cámara de Representantes Federal, pero también aquí de la Florida, en la Cámara y en el Senado. Yo creo que es un mensaje bien claro de todo el estado de la Florida, que las personas no quieren seguir con estos temas tan woke, como se dice en inglés. Quieren algo con sentido común, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que hemos perdido, el sentido común, no solamente en el gobierno, en la sociedad. Quieren voltear todas las cosas al revés y realmente y el peligro no para nuestros hijos, además, senadora, que ese es el problema. Exacto, y también el problema ha existido que han querido normalizar cosas que no son normales, ¿ok? Cosas que realmente no son naturales, lo quieren normalizar, y eso las personas ya están cansadas de eso. Entonces vemos personas como Marco Rubio, como acabas de decir, que han sido elevados para este cargo de Secretary of State, personas que ya tienen una trayectoria de conservatismo, que han mostrado su liderazgo en el Senado, en la Cámara de Representantes, en los comités, en todos los comités, y simplemente no tienen por qué no ser confirmados, ¿no? Yo creo que Marco va a ser un excelente secretario de Estado. Me da mucha honra que él es aquí de nuestra comunidad y que es una persona latina, es una persona de raíces cubanas y representa a todos los latinos, y va a hacer un excelente trabajo, y no solamente en su cargo, pero ya hemos visto desde las elecciones todo lo que ha pasado a nivel mundial, todas las cosas, grandes cambios internacionales, y eso va a seguir pasando, va a seguir sucediendo, y vamos a ver cosas muy buenas. Y lo curioso es que teniendo, y esto es una realidad, o sea, es una realidad que nadie puede decir, no, no lo estás diciendo porque te cae mejor fulano que mengano. No, señores, aquí todavía tenemos un presidente que sigue siendo el hombre invisible, que solamente se hace visible para ejercer de ATM por el mundo, en África, en Brasil, etcétera, pero que tristemente en este instante nadie sabe a ciencia cierta de aquí al próximo día 5 de noviembre quién está manejando las riendas. Y tienes un presidente electo que, sin estar en funciones, lo que dice la senadora tiene razón, ha movido ficha en Ucrania, permitiendo que los actores ya estén al menos dispuestos de ejercer una comunicación en el Medio Oriente, con el caso de Israel y en el caso de los grupos terroristas como Hezbollah y como Hamas, que también están dispuestos a negociar incluso con los propios secuestrados, que hasta el momento no había ocurrido, y así a nivel internacional. No tengo una varita mágica ni una bolita, pero ¿usted cree que con Marco Rubio puede llegar a cambiar o beneficiarse en algo las relaciones de Estados Unidos con Cuba? ¿Cree usted que esa tiranía presente por tantos años se va a debilitar con esta posición de Estados Unidos al extremo quizá de su desaparición? Yo creo que Marco entiende muy bien cómo debilitar el gobierno cubano. Él sabe exactamente lo que el presidente Trump y los Estados Unidos tienen que hacer. O sea, yo espero que sí que lo hagan, porque ese gobierno lo que necesita es dinero, ¿no? Ellos dependen de eso, por muchas sanciones que tú pongas y muchas cosas, a final de cuentas, de la forma en que tú lo ahorcas es financieramente, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si un país quiere hacer negocio con los Estados Unidos, no pueden hacer negocio con Cuba, y ese es o sea, donde tienen que poner la línea roja, ¿ok? Si quieren terminar a Cuba, como es. Claro, porque ese es el problema del Yo no embargo. sé si eso es lo que vamos a hacer. Yo no sé si somos capaces de decir, bueno, es nosotros o Cuba, o nosotros y ningún otro gobierno comunista. Pero yo creo que por lo menos en el intento, o sea, yo sí creo realmente, y estoy completa y absolutamente de acuerdo, que hay que poner líneas rojas, porque es muy bonito decir, no, todo esto es culpa del embargo y es culpa de Estados Unidos. Oiga, ¿y con cuántos países del mundo, a pesar de ese embargo, está usted haciendo comercio? Porque Cuba
hace comercio con China, hace comercio con Venezuela, con España, con la Unión Europea, con cualquier país menos con Estados Unidos. Entonces, ¿de qué me está usted hablando de fracaso económico? El fracaso suyo, de una ideología caduca, de miseria, que no sirve absolutamente para nada y lo ha demostrado con el paso de la historia. Así es, Marian. Exactamente lo acabas de decir, que Cuba hace negocio con todos estos otros países del mundo, menos con nosotros. O sea, que ellos no están falta de dinero, pero si esos países quieren hacer negocio con nosotros, hay que ponerle barreras y hay que poner las líneas rojas para que eso no continúe y no puedan hacer negocio con ambos países. Claro, el problema, y de usted, y de eso usted también es una experta, porque además ustedes han sido de los que más han impulsado, por ejemplo, la enseñanza del comunismo en las escuelas. Y es importante que la gente que nos está escuchando, que no es solamente el cubano, que obviamente lo lleva en su ADN, sino estas nuevas generaciones de personas que han venido de otras partes de Latinoamérica, entiendan que el problema de Cuba no pasa por ese embargo, pasa por un sistema corrupto, caduco, donde hace tan solo unos días teníamos al nieto de Raúl, a Sandro Castro, pegándose la gran vida con una macrofiesta de blanco, celebrando su cumpleaños con champán de exportación, etcétera, etcétera, mientras la gente no tenía ese día ni siquiera cómo poder calentar la comida o enfriar la insulina que necesitan para poder sobrevivir. Ese es el problema de estas naciones. Ese es el problema, que es una diferencia entre un grupo pequeño de personas que tienen acceso a todo lo mejor del mundo y del resto del pueblo, el 99% del país, muriéndose de hambre, con los apagones, no tienen electricidad o va y viene, como cuando el país quiere dárselo a las personas. Eso no es vivir, eso no es forma de vivir y yo espero en Dios que las cosas se normalicen y que cambien pronto en Cuba. ¿Qué espera usted, ya que estamos hablando de todo esto y que obviamente usted comparte también con muchas personas opiniones sobre lo que va a ocurrir en Venezuela, donde Maduro insiste en juramentar ese próximo 10 de enero, pero obviamente hay un presidente electo que ha sido el presidente elegido por la voz del pueblo en las urnas? Bueno, tristemente, igual que Cuba, cuando han tenido elecciones y quizás han tenido resultados diferentes, eso no creo que va a cambiar. Yo creo que Maduro va o va. O sea, eso no hay forma, como tú, a no ser que hagan lo que hicieron en Siria, que vayan... Movimiento interno. Un movimiento interno. La única forma de desplazar eso es un movimiento interno. Si el pueblo venezolano no lo quita ellos mismos, de alguna forma o de otra, no lo van a cambiar. La comunidad internacional se va a poder seguir rasgando las vestiduras, pero excepto eso no va a poder hacer mucho más. Exacto. En la próxima legislación, ¿cuáles son los temas que ustedes van a abordar como prioritarios? Bueno, yo creo que el problema del seguro de las propiedades sigue siendo costoso. Las personas han visto algún alivio, o sea, se han nivelado un poco los precios de los seguros, pero todavía el Estado necesita más competencia, necesitamos más compañías que regresen. Reabrir el mercado también, exacto, ¿no? Y eso ha pasado. Nosotros hemos tenido algunas compañías nuevas regresar, otras que se habían ido, que han regresado, pero entre más compañías y más opciones las personas tienen para comprar pólizas de seguro para sus casas, sus carros, etcétera, eso nos va a ayudar a todos para bajar los precios para todos los propietarios. Una de las cosas que a mí, y he tenido muchos representantes estatales que han venido al programa y les decía, yo una de las cosas que no logro entender de los seguros, obviamente si tú tienes un mortgage no tienes más remedio que tener un seguro como sea, a no ser que te arriesgues a que te lo ponga el banco, que va a ser muchísimo más caro. Pero si tú ya eres propietario, por ejemplo, y quieres tomar un seguro, a mí me impresiona que dentro de lo que es el costo de ese seguro están incluyendo, por ejemplo, la propiedad, pero están incluyendo también el terreno donde está la propiedad. Entonces, si tú tienes un incendio, un huracán, etcétera, el terreno va a estar ahí. Tú no deberías estar obligado a tener que asegurar el terreno, sino simplemente lo que es la casa, lo que es la estructura. ¿Eso no hay forma de poder reforzarlo para que cambie? Yo creo que eso posiblemente se podría cambiar. Eso, pero depende también de la parte de la Florida donde donde la persona radique, porque aquí en Miami todo es plano y realmente no hay problemas, pero si estás en otras partes donde quizás hay erosion, hay problemas por debajo de la propiedad, eso quizás sea algo necesario para asegurar
el terreno, depende, ¿no? Sí, claro, pero cuesta trabajo pensar, porque tú dices, bueno, un incendio, el terreno va a seguir estando ahí. Sí. Un huracán, el terreno sigue estando ahí. Una inundación, cuando el agua se retira, el terreno va a estar ahí. Sin embargo, tú estás obligado como propietario a asegurar todo. O sea, si tú lees la letra pequeña, estás asegurando tu casa, estás asegurando el terreno. Y eso es algo que ha pasado desapercibido o que de repente se podría llegar a trabajar. Otro tema, el tema de los seguros de inundación. Hemos visto, y yo lo decía, cómo esta administración ha sido un ATM andante, donde se ha dado dinero a cualquiera que lo necesita. Ahora millones a África, millones para la reconstrucción de Siria, etcétera. Cuando aquí tenemos, senadora, todavía gente que está durmiendo con 3 grados bajo cero en tiendas de campaña en North Carolina. Después del escándalo de FEMA y del señor Mallorca diciendo que no había dinero y que ya no había dinero para nada más, resulta que ahora muchos propietarios en la Florida se han visto obligados a tener que tomar un seguro de inundación cuando sus áreas no habían sido nunca señaladas de estar en ese plano de inundación. ¿Se puede luchar contra eso? Bueno, yo pienso algo, esta es mi opinión personal, si tu licencia de conducir dice Florida, tienes que tener seguro de inundación. O sea, por mucho que un área quizás no ha sido prevista como un área de inundación, los fenómenos del tiempo que hemos estado viendo en los últimos años, como aquella tormenta que cayó en Fort Lauderdale. O Brickell, que ahora mismo está completamente inundado, como si fuera, no sé, la pequeña Venecia. Exacto. Entonces, estas son cosas que en el pasado uno dice, bueno, si usted vive en zona X, zona lo que sea, o sea, eso ya no aplica. Yo creo que, como dije, si usted vive en la Florida, tiene o debería de tener alguna póliza de seguro para inundación, porque cualquier tormenta viene, de esas tormentas como la que acabo de mencionar, y se queda ahí por 2 o 3 días y no para de llover y no... Pero no debería ser de alguna forma voluntario. Es decir, no para los que obviamente todavía deben su propiedad y el banco se tiene que asegurar de que eso esté a buen recaudo. Pero si uno como propietario decide, bueno, si mi casa ha estado durante 25 años sin tener que pagar, porque además en los mapas que se hacen, en los mapeos que se hacen, todavía sigue estando en una zona que no es de inundación. Vamos a suponer que yo tomo el riesgo de lo que usted está diciendo, de que es una zona que el tiempo está cambiando y que podría llegar a pasar, más frecuente que antes, pero yo quiero asumir el riesgo. ¿Pero por qué tiene que ser obligatorio, un costo obligatorio hacia esas personas que en muchos momentos, el otro día nos hablaban ancianos en Hialeah y hablábamos con el alcalde de Hialeah, que no llegan realmente a final de mes? Es un tema difícil, yo sé que es complicado y la gente, o sea, tener que obligar a las personas a algo, no es algo que a mí me gusta. A mí no me gusta decir, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero el riesgo se comparte con todo. O sea, todos los floridianos, al igual que todos los que están por la costa, hoy en día en cualquier parte tienen la responsabilidad compartida entre todos para poder cubrir este tipo de seguro. Yo creo que es mejor que no, o sea, que no decir, bueno, no lo tienes que tener. Yo creo que es bueno que todos lo tengan, así todos estamos protegidos en el momento que lo necesitamos, que Dios no lo quiera, pero creo que hoy por hoy lo estamos viendo mucho más que antes. Sí, yo estoy de acuerdo que los cambios climáticos en nevadas, en lluvia, etcétera, lo estamos viendo, pero ojalá fuera así, porque recuerden ustedes que todavía está en esa investigación lo que ocurrió con FEMA y esas empleadas de FEMA que en mitad del desastre y de la desgracia no quisieron dar servicio y además lo hicieron por mail. No den ustedes servicio donde usted vea un cartelito de apoyo al señor ahora presidente electo Donald Trump. Ya regresamos.